Nadie habla de San Isidro del Llano sin bajar la voz. No porque el pueblo ya no exista, sino porque quienes han pasado por ahí saben que hay cosas que no deben nombrarse cuando cae la noche. Yo llegué a ese lugar por necesidad, no por curiosidad. Mi trabajo me obligaba a recorrer comunidades alejadas, levantar registros, hablar con la gente, escuchar sus historias aunque no quisiera. San Isidro estaba perdido entre cerros secos y caminos de terracería, donde la señal del teléfono muere mucho antes de que aparezcan las primeras casas. Desde que bajé del camión sentí algo extraño, como si el aire pesara más de lo normal. No había niños jugando, no había perros ladrando, no había música. Solo el viento arrastrando polvo y un silencio incómodo, de esos que no se sienten naturales. Las pocas personas que vi caminaban rápido, sin mirarme a los ojos, como si mi presencia les incomodara o les recordara algo que preferían olvidar. Me hospedé en la única casa que aceptaba visitantes. Una construcción vieja de adobe, con paredes agrietadas y un olor constante a humedad y veladoras apagadas. La dueña era una mujer mayor, doña Meche, que apenas habló conmigo lo necesario. Me dio la llave del cuarto, me señaló dónde podía cenar algo y antes de irse me dijo una sola cosa que me heló la sangre. Si escucha que lo llaman por su nombre, no conteste. Pensé que era una broma de mal gusto o una advertencia típica de pueblo, pero su mirada no tenía nada de burla. Era una mirada cansada, cargada de miedo antiguo. Quise preguntarle a qué se refería, pero ya se había ido, cerrando la puerta con seguro, como si se preparara para algo que siempre ocurre. Esa noche me costó dormir. El cuarto era pequeño, con una cama dura, una ventana sin vidrio y una cortina raída que se movía con el viento. Afuera, el pueblo parecía muerto. No se escuchaban grillos, ni gallos, ni radios encendidos. Solo, de vez en cuando, el crujido de la madera y un sonido lejano, como pasos arrastrándose sobre la tierra. Me convencí de que eran animales, quizá algún burro suelto o personas caminando tarde. Pero entonces escuché algo peor. Una voz. No un grito, no un susurro claro, sino una entonación lenta, alargada, que parecía venir de distintos puntos al mismo tiempo. Al principio no entendí qué decía, hasta que reconocí mi nombre pronunciado con una familiaridad inquietante, como si quien llamaba me conociera desde siempre. Recordé la advertencia de doña Meche y me quedé completamente inmóvil. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca de la ventana. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho con fuerza, como el sudor me recorría la espalda a pesar del frío. La voz no sonaba amenazante, y eso era lo más aterrador. Sonaba tranquila, casi amable, como la de alguien que te llama para que te acerques. Cada vez que pronunciaba mi nombre, sentía un impulso casi irresistible de responder, de asomarme, de decir, aquí estoy. Me mordí la lengua, apreté los puños y cerré los ojos con fuerza. Fue entonces cuando escuché los pasos, claros, pesados, deteniéndose justo debajo de la ventana. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el silencio regresó. Cuando por fin amaneció, salí del cuarto con los nervios destrozados y la garganta seca. Doña Meche estaba en la cocina, preparando café como si nada hubiera ocurrido. Le conté lo que escuché. No se sorprendió. No preguntó detalles. Solo suspiró y me dijo que había tenido suerte. Me explicó que en San Isidro del Llano, la gente hace promesas que no cumple, juramentos dichos en momentos de desesperación. Promesas hechas a los muertos, a las cruces del panteón, a las sombras que escuchan cuando ya no queda nadie más. Y cuando esas promesas se rompen, algo regresa a cobrarlas. Me habló del origen del pueblo, de una época en la que la tierra era fértil y la gente prosperaba, de cómo, durante una gran sequía, los habitantes empezaron a pedir favores a lo que no entendían. Enterraban objetos personales en el cementerio, dejaban comida en las tumbas, prometían ofrendas a cambio de lluvia, salud o protección. Al principio funcionó. Las cosechas volvieron, las enfermedades desaparecieron. Pero con el tiempo, la gente olvidó pagar lo prometido. Y los que habían ayudado no olvidaron. Empezaron a escucharse pasos por las noches, voces que llamaban a quienes habían hecho juramentos.
Algunos salían a responder y nunca regresaban. Otros amanecían muertos, con el rostro tranquilo, como si se hubieran ido voluntariamente. Doña Meche me llevó al panteón esa misma mañana. Era un lugar viejo, descuidado, con cruces torcidas y lápidas sin nombre. Me señaló varias tumbas recientes. Personas que, según ella, habían sido llamadas. Me contó que no todos escuchan las voces, solo aquellos que cargan una deuda, incluso sin saberlo. A veces la promesa no la hizo uno mismo, sino un padre, un abuelo. La deuda se hereda. Por eso me dijo, nadie en San Isidro duerme tranquilo. Nadie responde cuando escucha su nombre en la noche. Nadie sale después de que el sol se oculta, porque los que cobran caminan cuando la oscuridad cubre el pueblo. Esa tarde intenté irme. El camión nunca llegó. El chofer se negó a entrar al pueblo después del mediodía. Me quedé atrapado. Cuando cayó la noche, el ambiente se volvió aún más pesado. Las casas cerraron sus puertas temprano. Veladoras se encendieron detrás de las ventanas. Yo me encerré en el cuarto, repitiéndome que todo tenía una explicación lógica, que el miedo juega con la mente. Pero el miedo no explica lo que escuché después. No fue solo una voz, fueron varias. Hombres, mujeres, ancianos, todos pronunciando nombres distintos, como un coro lento y arrastrado que recorría las calles. Entre esos nombres, volví a escuchar el mío. Esta vez no estaban afuera. Estaban dentro. Escuché pasos en el pasillo, la madera crujiendo, el sonido de algo rozando la puerta. Sentí un frío antinatural, como si el aire se hubiera drenado del cuarto. La voz volvió a llamarme, ahora desde el otro lado de la puerta, con un tono paciente, insistente. Me decía que solo querían hablar, que solo querían que cumpliera. No sabía a qué se referían, pero algo dentro de mí lo entendía, como un recuerdo que no era mío. Me tapé los oídos, me encogí en la cama y esperé el amanecer, rezando a cualquier cosa que estuviera escuchando. Cuando salió el sol, las voces desaparecieron. Yo seguía vivo, pero sabía que algo había cambiado. Doña Meche me dijo que ya me habían marcado, que ahora ellos sabían mi nombre, que aunque me fuera, no me olvidarían. Me miró con lástima y me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza desde entonces. Aquí no regresan para asustar, regresan para cobrar. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que esa noche había sido solo el comienzo. Porque cuando los muertos recuerdan una promesa, no descansan hasta que alguien paga el precio completo. No me fui de San Isidro del Llano al amanecer, aunque todo en mí gritaba que debía hacerlo. Algo me retenía, una sensación parecida a cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Doña Meche me dijo que mientras el sol estuviera alto, estaba a salvo, pero que eso no significaba que las cosas se hubieran calmado. Ellos descansan de día, me explicó, pero no se van. Decidí recorrer el pueblo para entender mejor qué estaba pasando. Las calles seguían vacías, pero ahora notaba detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Cruces clavadas en las puertas, montones pequeños de sal en las esquinas, listones rojos atados a los árboles más viejos. Todo parecía una defensa improvisada contra algo invisible. Me encontré con don Eusebio, un anciano que barría el frente de su casa, sin levantar la vista. Cuando le pregunté por las voces, dejó de moverse. Tardó varios segundos en responder. Me dijo que él también había escuchado su nombre muchas veces, que cada vez sonaba igual a la voz de su esposa muerta. Eso es lo peor, me confesó. No gritan, no amenazan. Te llaman como alguien que amas. Me contó que hace años, desesperado porque su hijo estaba enfermo, prometió algo frente a la tumba de su padre. Nunca cumplió. Su hijo sanó, pero desde entonces, cada cierto tiempo, su esposa fallecida lo llamaba por las noches. Nunca respondió. Aún así, la voz seguía regresando, paciente, segura de que algún día él cedería. Mientras hablábamos, noté que varias personas nos observaban desde lejos, escondiéndose detrás de cortinas o muros. Nadie se acercaba. Don Eusebio me advirtió que no preguntara demasiado, que escuchar historias ajenas atraía la atención de los que cobran.
Ellos se alimentan del recuerdo, dijo. Mientras más se habla de ellos, más cerca están. Me fui con un nudo en el estómago. Sentía que cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si el suelo mismo anunciara mi presencia. Esa tarde regresé al panteón, impulsado por una necesidad que no supe explicar. Caminé entre las tumbas leyendo nombres, fechas, mensajes de despedida. Muchas lápidas no tenían nombre, solo cruces de madera gastada. Fue ahí donde encontré algo que me hizo sentir un frío profundo. En varias tumbas había objetos enterrados a medias, relojes rotos, anillos oxidados, fotografías dobladas, promesas olvidadas. Entendí entonces que no todos los muertos regresaban, solo aquellos a los que se les debía algo. Los demás descansaban. Me pregunté, con miedo creciente, ¿a quién le debía yo? Al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes grises. El ambiente se volvió pesado, cargado, como si el aire se espesara. Volví a la casa antes de que oscureciera por completo. Doña Meche me esperaba con una vela encendida y un pequeño plato con sal y ceniza. Me pidió que lo colocara debajo de la cama y que, pasara lo que pasara, no abriera la puerta. Me dijo que esa noche sería distinta, que cuando alguien es marcado, las voces prueban hasta dónde puede resistir. Me miró con una mezcla de pena y resignación, como si ya supiera el resultado. La noche cayó rápido. Esta vez no hubo silencio previo. Apenas el sol desapareció, comenzaron los murmullos. Decenas de voces superpuestas, recorriendo las calles, entrando por las rendijas, colándose en mi cabeza. Cerré los ojos, pero las seguía escuchando. Decían nombres, promesas, fechas, fragmentos de recuerdos que no eran míos. Entre todo ese ruido, una voz empezó a destacar, más clara, más cercana. Era la voz de mi padre, muerto hacía años. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que había algo pendiente, algo que yo sabía. El pánico me paralizó. Nunca le había contado a nadie lo que hice después de su muerte. Una promesa que hice frente a su tumba, en un momento de rabia y dolor. Prometí algo que jamás cumplí, convencido de que no significaba nada. Ahora esa promesa parecía pesar toneladas. La voz de mi padre se escuchó justo detrás de la puerta. Escuché cómo algo golpeaba suavemente la madera, no con fuerza, sino con insistencia, como alguien educado que espera ser invitado a pasar. La temperatura bajó de golpe. Vi mi aliento formarse frente a mí. La vela parpadeó violentamente y casi se apagó. La voz me dijo que no tenía que tener miedo, que solo querían lo que era justo, que después de eso podría irme. Sentí el impulso de levantarme, de abrir la puerta, de terminar con esa tortura. Fue entonces cuando recordé las tumbas sin nombre, los objetos enterrados, las historias de quienes nunca regresaron. Me dejé caer al suelo, apretando la cabeza con las manos, repitiendo una y otra vez que no abriría. Los golpes cesaron de repente. El silencio volvió, pero no fue un silencio tranquilo. Era un silencio cargado de expectativa. Me quedé ahí, temblando, sin saber si había pasado lo peor. Minutos después, escuché pasos alejándose. Lentos, arrastrados, como los de alguien que sabe que tiene tiempo de sobra. Cuando amaneció, encontré marcas en la puerta. No arañazos, sino huellas de manos, impresas como si la madera se hubiera ablandado bajo un toque antinatural. Doña Meche me dijo que había resistido una noche que muchos no superan. Pero su voz no sonaba esperanzada. Me explicó que ahora la deuda estaba clara, que ellos sabían exactamente qué reclamar. No siempre se conforman con lo prometido, dijo en voz baja. A veces quieren más. Me advirtió que, si quería salir vivo de San Isidro del Llano, tendría que enfrentar el origen de la promesa, regresar al lugar donde la hice y decidir si estaba dispuesto a pagar el precio completo. Porque en ese pueblo las deudas no se negocian, y los muertos nunca olvidan. No tuve opción. Apenas salió el sol, sentí que el tiempo se me venía encima, como si algo invisible comenzara a contar los minutos. Doña Meche me indicó el camino sin decir palabra. Solo señaló la vereda que conducía fuera del pueblo,
hacia el cerro donde estaba el viejo camposanto abandonado. Me dijo que ahí había hecho mi promesa, aunque yo nunca se lo conté. Eso fue lo que más miedo me dio. No necesitó preguntarme nada, simplemente lo sabía. Los muertos recuerdan por nosotros, murmuró antes de cerrar la puerta de su casa, dejándome solo con mis pensamientos. El sendero estaba cubierto de tierra húmeda y hojas secas. Cada paso que daba me traía recuerdos que había enterrado con cuidado durante años. La tarde en que sepultamos a mi padre, el enojo que sentía hacia él por todo lo que no me dio, por todo lo que me quitó. Frente a su tumba, prometí no repetir su vida, no convertirme en alguien como él, no terminar solo y olvidado. Pero también prometí algo más oscuro, que si algún día necesitaba algo desesperadamente, no dudaría en pedir ayuda, sin importar de dónde viniera. En ese momento creí que eran solo palabras. Ahora entendía que habían sido un contrato. Al llegar al camposanto, el aire cambió. No había pájaros ni insectos, solo un silencio denso que oprimía los oídos. Las tumbas estaban hundidas, cubiertas de maleza. Algunas cruces estaban partidas, otras clavadas al revés. Sentí una presencia inmediata, como si alguien me observara desde todos lados al mismo tiempo. Caminé hasta la tumba de mi padre. Estaba intacta, demasiado intacta comparada con las demás. La tierra se veía removida, fresca, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Entonces lo vi. De pie entre las tumbas, un hombre alto, delgado, vestido con ropa antigua, negra y gastada. No caminaba, parecía deslizarse. Su rostro era pálido, casi transparente, y sus ojos no reflejaban nada. No era mi padre, pero sentí el mismo miedo que sentía de niño cuando él me miraba en silencio. El hombre se acercó sin prisa. Me dijo mi nombre completo, con una voz que sonaba como varias voces hablando al mismo tiempo. Supe de inmediato que era el cobrador. Me explicó que mi promesa había sido escuchada, aceptada y guardada. Que años después, cuando pedí en silencio no quedarme solo, cuando rogué por estabilidad, por una vida distinta, ellos respondieron. Cada cosa buena que me había pasado desde entonces tenía un costo acumulado. Yo nunca pagué. El cobrador dijo que no venía por castigo, sino por equilibrio. Me ofreció dos opciones: cumplir la promesa original o entregar algo de valor equivalente. No pregunté qué significaba eso. Lo supe al ver cómo su sombra se extendía hasta cubrir la tumba de mi padre. Intenté decir que no recordaba exactamente qué había prometido, que era injusto. El cobrador inclinó la cabeza, como si sonriera sin labios. Me mostró escenas de mi vida, momentos en los que estuve a punto de perderlo todo y de algún modo inexplicable, siempre salí adelante. Me dijo que cada ayuda deja una marca y que ahora yo brillaba para ellos como una deuda impaga. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo se apretara desde adentro. Entendí que no había forma de huir. Le pregunté qué era lo que querían. El cobrador respondió que querían lo mismo que todos: compañía, memoria, continuidad. Me dijo que podía convertirme en uno de ellos, permanecer en San Isidro del Llano, ayudando a cobrar otras promesas. No moriría, pero tampoco viviría. Sería recordado solo por quienes me debieran algo. La otra opción era pagar con un recuerdo irreemplazable, uno que me definiera como persona. No me dijo cuál. Eso lo decidirían ellos. Caí de rodillas frente a la tumba de mi padre. Pensé en mi infancia, en los pocos momentos buenos, en el día que juré no parecerme a él. Comprendí que había cargado ese rencor durante demasiado tiempo. El cobrador se acercó y puso una mano fría sobre mi cabeza. Sentí como algo se desprendía de mí, un recuerdo arrancado de raíz. Grité, no por dolor físico, sino por la sensación de vacío inmediato, como si me hubieran quitado una parte esencial. Cuando levanté la vista, el cobrador ya no estaba. El camposanto volvió a llenarse de sonidos: viento, aves, insectos. Me sentía mareado, incompleto. Miré la tumba de mi padre, pero no sentí nada, ni enojo, ni tristeza, ni culpa, solo indiferencia. Supe que ese había sido el recuerdo que se llevaron. La promesa estaba saldada,
pero el precio había sido olvidar por completo quién había sido él para mí. Regresé al pueblo sin saber cuánto tiempo había pasado. Doña Meche me observó en silencio. Me preguntó si ya estaba hecho. Asentí. Me dijo que podía irme, que las voces ya no me seguirían. Esa noche dormí por primera vez sin escuchar mi nombre. Sin embargo, al despertar, noté algo inquietante. No podía recordar por qué había venido a San Isidro del Llano en primer lugar. Sentí un hueco en la memoria, una ausencia que no sabía explicar. Doña Meche me despidió sin despedirse, como si supiera que pronto olvidaría también su rostro. Antes de irme, vi al anciano don Eusebio parado frente a su casa. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Juraría que por un segundo, su sombra no coincidió con sus movimientos. Entonces entendí que no todas las deudas se pagan del todo, y que algunos pagos solo aplazan lo inevitable. Me fui del pueblo con la sensación constante de que algo importante me faltaba, y con el miedo de que algún día alguien vuelva a recordármelo. Pensé que todo había terminado cuando dejé atrás el letrero oxidado de San Isidro del Llano, pero el silencio que me acompañó en el camino de regreso no era paz, era espera. Con cada kilómetro sentía una presión extraña en la cabeza, como si alguien revisara mis pensamientos uno por uno. Al llegar a la ciudad, la gente me parecía lejana, artificial, como sombras que se movían demasiado rápido. Esa noche, al intentar dormir, desperté sobresaltado al escuchar pasos en el pasillo de mi departamento. Pasos lentos, arrastrados, que se detenían justo frente a mi puerta, aunque cuando la abría no había nadie. Los días siguientes comencé a notar pequeñas ausencias en mi memoria. No recordaba llamadas importantes, olvidaba rostros conocidos, incluso había nombres que se me escapaban justo cuando iba a pronunciarlos. Pensé que era estrés, hasta que una tarde encontré tierra bajo mis uñas, húmeda y oscura como la del camposanto. No recordaba haber tocado tierra en días. Esa misma noche soñé con San Isidro del Llano, pero el pueblo estaba lleno de gente que no tenía rostro. Todos caminaban en silencio, y cuando pasaban junto a mí, sentía que algo se desprendía de mi cuerpo, como si me arrancaran recuerdos sin tocarme. Empecé a investigar, buscando respuestas donde fuera. En archivos digitales encontré menciones vagas del pueblo, siempre asociadas a desapariciones, a personas que regresaban cambiadas, incapaces de recordar partes importantes de su vida. Un patrón se repetía. Todos habían hecho promesas en momentos de desesperación. Algunos hablaban de haber saldado su deuda, pero ninguno parecía realmente libre. La frase «nadie se va completo» aparecía una y otra vez en testimonios olvidados, escritos por gente que luego desapareció de los registros públicos. Una noche, mientras revisaba esas historias, escuché mi nombre susurrado desde la cocina. No era una voz conocida, pero tampoco extraña. Era cercana, como si siempre hubiera estado conmigo. Seguí el sonido y vi una silueta reflejada en la ventana, detrás de mí. No proyectaba sombra. Cuando me giré, el departamento estaba vacío, pero sobre la mesa había una moneda vieja, manchada de tierra. No recordaba haberla traído conmigo. Al tocarla, una oleada de recuerdos ajenos me atravesó. Vidas que no eran mías, promesas rotas, rostros suplicantes frente a tumbas abiertas. Comprendí entonces que el pago no había terminado. Lo que entregué fue solo el inicio. Al saldar mi deuda, me convertí en un punto de conexión, un recordatorio vivo para otros. Empecé a notar que desconocidos me miraban fijamente en la calle, como si sintieran algo familiar en mí. Algunos se acercaban y me hablaban de problemas, de promesas hechas hace años, sin darse cuenta de por qué confiaban en mí. Cuando los escuchaba, sentía un tirón en el pecho, una urgencia inexplicable por guiarlos, por decirles qué hacer. Una madrugada desperté caminando por una calle que no reconocía. Estaba descalzo y mis pies estaban cubiertos de tierra. Frente a mí, un pequeño panteón urbano se abría entre edificios. No recordaba haber salido de casa. Al entrar, escuché el mismo silencio denso de San Isidro del Llano. En el centro del lugar estaba el cobrador, observándome. Me dijo que no debía temer, que ahora entendía mi función. No era un castigo, era una herencia. Los que pagan con recuerdos se convierten en guías
en avisos para los demás. Intenté resistirme, decir que no aceptaba ese destino. El cobrador me mostró lo que pasaría si me negaba. Fragmentos de mi mente vaciándose por completo, hasta quedar como los rostros sin forma de mis sueños. Me dijo que aún conservaba la opción de elegir cómo servir, pero no la de escapar. Desperté de golpe en mi cama, con la sensación de haber firmado algo sin papel ni tinta. En el espejo vi mis ojos distintos, más opacos, como si reflejaran menos luz. Desde entonces, las noches son peores. Escucho nombres que no reconozco, historias que no he vivido, pero que siento como propias. A veces despierto escribiendo frases que no recuerdo haber pensado, advertencias para personas que aún no conozco. He intentado deshacerme de las monedas que aparecen en mi casa, pero siempre regresan, colocadas en lugares visibles, como recordatorios silenciosos. Cada una pesa más que la anterior, no por su material, sino por lo que representan. Hoy escribo esto porque siento que algo está a punto de completarse. San Isidro del Llano ya no aparece en mis sueños. Ahora aparece en los de otros. Personas cercanas me hablan de un pueblo que no sabían que existía, de promesas hechas en cementerios, de voces que los llaman por la noche. Cuando los miro, sé exactamente qué decirles, qué camino tomarán. Y eso es lo que más miedo me da. No recuerdo el rostro de mi padre, pero recuerdo perfectamente el sonido de los pasos que se detienen frente a una puerta cerrada. Si alguna vez sientes la necesidad de prometer algo en un momento de desesperación, piénsalo 2 veces. No todos los pagos se hacen con la vida. Algunos se hacen con lo que eres, y otros con lo que ayudarás a perder a los demás. Si estás escuchando esta historia y algo en tu pecho se siente inquieto, tal vez no sea coincidencia. Tal vez alguien ya tomó nota de tu nombre